Capital Intereconomía, con Rubén Gil. En una horita tenemos en marcha las bolsas europeas en este comienzo de la semana, en este lunes 19 de agosto, en el que los futuros anticipan que vamos a tener una apertura ligeramente a la baja, al menos de momento en Europa, y también podríamos tenerla así en Estados Unidos. Futuros que a este lado del charco vienen cotizando en rojo, caída ahora mismo para el futuro del DAX, que es del 0,07%, pero el futuro del Eurostock 50 aguanta de momento en positivo, está subiendo en torno al 0,1%. También echando ahora mismo el futuro del IBEX 35, también con muy poquito movimiento, con una ligera subida de apenas el 0,16%. Mismo síntoma que estamos viendo en Estados Unidos, poco movimiento, poca referencia, futuros a la baja, dejándose apenas, no llega la caída del futuro del Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq al 0,1%, y recortes, por ejemplo, y sí, más pronunciados para Nikkei de Tokio, que cierra con un recorte del 2%, recogida de beneficios en la bolsa japonesa, después de que el Nikkei terminara la semana pasada con una subida de más del 8,5%. Caídas también para el Kospi surcoreano, perdiendo un 0,7%, subidas en Hong Kong, subidas también en la bolsa de Shanghái de más de medio punto porcentual. Una semana que empieza con varias claves. La primera la tenemos en los bancos centrales. El viernes comienza la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, que dará el pistoletazo de salida a la temporada de recorte de tipos en Estados Unidos. ¿Cuánto? Pues el mercado espera pistas en el discurso que va a pronunciar Jerome Powell, el presidente de la Fed, en la inauguración de ese simposio. Hoy tenemos un aperitivo con las declaraciones, con la comparecencia de Christopher Waller, el gobernador de la Fed. Además, hoy, hablando de bancos centrales, tenemos decisión de tipos de interés en Suecia. Mañana los vamos a tener en China, esos tipos de referencia para préstamos, y el jueves decisión de tipos de interés en Corea del Sur. Semana que viene también marcada por la inflación. Mañana tenemos el dato definitivo de IPC del mes de julio en la zona euro. Vamos a tener también esta semana IPC en Japón. Miramos también a la renta variable, que viene con esas dudas en el comienzo de la semana, y ese apetito por el riesgo al que se refieren los analistas de BlackRock en su último informe, en el que siguen apostando por el riesgo a pesar de las turbulencias que hemos visto este mes de agosto en los mercados, y mantienen su apuesta por las acciones japonesas, por las estadounidenses, y sobre todo mirando muy de cerca a la inteligencia artificial en Estados Unidos. Una renta variable en la que el IBEX 35 podría poner hoy fin a su racha de 6 sesiones seguidas en verde, pleno de ganancias la semana pasada, mejor semana desde abril, en la que ganaba casi un 3%, y hoy va a buscar, o va a intentar al menos a lo largo de la semana, el asalto a los 11.000 puntos. También podrían poner fin a su racha alcista el S&P 500 y el Nasdaq, que suman 7 sesiones seguidas en verde. Miramos a otros activos, donde tenemos al oro al contado hoy bajando un 0,2%, pero se mantiene por encima de los $2.500 la onza, ese nivel histórico que alcanzaba el viernes por primera vez en la historia. Muy pendientes también de las divisas, donde vemos al euro por encima del nivel de $1,10, $1,1050 ahora mismo, anticipando esa caída del dólar, una rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos. Dólar que cae frente al euro, pero que cae sobre todo esta mañana frente al yen. Nuevo movimiento brusco de la moneda japonesa, subiendo casi un 1,5% frente al dólar, y en el nivel de 145,45, algo que vamos a intentar entender. Ya se lo preguntábamos antes a Eduardo Bolinches, y que les vamos a preguntar también esta mañana a Alexis Ortega o a Beatriz Catalán. Mirando también a otros activos como el petróleo, a la baja viene este lunes, caídas de en torno al 0,3% para los futuros del Brent y del West Texas, ante ese temor a una menor demanda por parte de China, y pendientes también de Oriente Medio, donde siguen las negociaciones, las conversaciones para intentar llegar a un alto el fuego en Gaza. Y en clave empresarial vamos a volver a mirar hoy al sector farmacéutico, en concreto una compañía, Bavarian Nordic, la fabricante de la vacuna contra la viruela del mono, que acumula una subida de casi el 40% en 4 sesiones. El viernes anunciaba que va a pedir que se extiendan los permisos para poder poner esa vacuna también a los adolescentes. Así viene el día, con más asuntos que van a marcar, que están marcando ya la actualidad, mirando la geopolítica, mirando la agenda económica del día, mirando a Sanidad, que se reúne hoy con las comunidades, con los técnicos, y mañana con las comunidades autónomas. Lo resumimos ya enseguida en las noticias Capital, que nos trae Paloma Arnaldos. Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos en Estados Unidos, donde Kamala Harris llega a la convención del Partido Demócrata, que arranca hoy en Chicago, aventajando a Donald Trump en los sondeos. Paloma, buenos días de nuevo. Buenos días. Convención del Partido Demócrata en la que Harris y su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, aceptarán su nominación. La jornada inaugural tendrá como protagonista Joe Biden, que va a centrar su intervención en recordar los logros alcanzados en los últimos 4 años. La cuestión económica, también la migratoria, van a ser decisivas para el 5% de los votantes que se definen como indecisos en los sondeos. Enrique Cocero es consultor político. Que las encuestas dicen que hay 2 cosas en las cuales los republicanos lo tienen mucho más fácil que los demócratas a la hora de resolver problemas. Uno es el tema de la economía y el otro es el tema de la inmigración. Es decir, por eso lo que te decía antes, ¿no? Cuanto antes dejemos atrás la inmigración, antes podremos, para los demócratas, cuanto antes dejemos atrás el registro de hechos y desechos de Kamala Harris respecto a la inmigración, antes podremos centrarnos en unas cuestiones económicas, mientras que los republicanos lo que van a decir es que la economía va mal porque la economía está intervenida y que Estados Unidos no es ese país liberal en economía que solía ser, y volvemos otra vez al Make America Great Again, claro. Kamala Harris llega a la convención aventajando a Donald Trump en los sondeos con un resultado de un total del 48% del apoyo frente al 47% del republicano. Antony Blinken viaja a Oriente Próximo en busca de un acuerdo de paz en Gaza. El viaje del secretario de Estado de Estados Unidos arranca con una reunión con el primer ministro Netanyahu en Jerusalén. Blinken apunta que el alto el fuego está próximo. Sin embargo, Hamas ha publicado este domingo un comunicado en el que rechaza la última propuesta de acuerdo y liberación de rehenes por acomodarse a las condiciones de Netanyahu, al que acusan de retirarse de puntos ya pactados. La madrugada nos deja las reclamaciones que ha presentado Rusia a Alemania sobre la investigación del ataque al gasoducto Nord Stream. Moscú cree que la investigación realizada por Berlín sobre las explosiones que tuvieron lugar en 2022 se va a cerrar sin identificar a los responsables. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha planteado que Alemania y otros países afectados cumplan sus obligaciones después de que un sospechoso clave en los hechos quedara libre de su arresto en Polonia. Pendientes también de novedades en Venezuela. Allí la oposición al régimen de Maduro ha salido a la calle en todo el mundo para reclamar la verdad de esas elecciones. Miles de personas se movilizaban este fin de semana en Venezuela y en 350 ciudades de todo el mundo para reclamar la victoria de Edmundo González en las urnas, pese al resultado oficial que daba el triunfo al presidente, a Nicolás Maduro. En sus redes sociales, González aseguraba que a pesar de las amenazas y la represión, los venezolanos exigen el respeto a su voluntad y que la fuerza bruta y el lenguaje de odio no van a detener su decisión de iniciar una transición pacífica. En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela continúa el escrutinio para validar las actas físicas de las elecciones contra las actas recibidas por los centros nacionales. Un apunte más del exterior. Estados Unidos y Corea del Sur van a empezar hoy a realizar ejercicios militares conjuntos para fortalecer sus capacidades de defensa contra Corea del Norte. Los simulacros anuales de verano se realizan entre tensiones crecientes en la península coreana. Las maniobras comienzan horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte emitiera un comunicado en el que califica este tipo de ejercicios como agresivos. Pyongyang dice que las ambiciones del gobierno norcoreano de poseer armamento nuclear están justificadas y que son cruciales para mantener permanentemente el equilibrio de fuerzas para la prevención de la guerra. En lo económico, hoy el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa va a publicar la balanza comercial del primer semestre del año. Después de que entre enero y mayo registrara un déficit de 15.109 millones de euros, un 7,4% más respecto al mismo periodo de 2023, tras caer las exportaciones en mayor medida que las importaciones. Además, conoceremos datos de turismo del mes de julio, y es que Turespaña va a publicar la nota de pasajeros aéreos internacionales correspondiente al séptimo mes de 2024. Y el Ministerio de Sanidad va a valorar hoy si actualiza las medidas frente a la viruela del mono. El departamento dirigido por Mónica García reunirá a su equipo técnico tras el encuentro del Comité de Emergencia Sanitaria de la Unión Europea, que se convocaba ante la declaración de emergencia global. Aunque el Ministerio ve muy probable que haya más casos importados, los datos preliminares que llegan de África no muestran, dicen, una mayor gravedad clínica en los casos confirmados. Tras la reunión, el Ministerio convocaba para mañana martes a los equipos de las comunidades para debatir en la ponencia de alertas la actualización o puesta en marcha, en su caso, de nuevas medidas. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. El Banco Central Europeo es el banco central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda. Su sede central está en la ciudad alemana de Frankfurt. Su objetivo es la estabilidad de precios en la zona euro definida por el Consejo de Gobierno del BCE como una inflación cercana pero inferior al 2%. A diferencia de otros organismos como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo no tiene objetivos tales como el crecimiento económico o el pleno empleo en la zona euro. Desde noviembre de 2019, su presidenta es la francesa Christine Lagarde, exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Su antecesor en el cargo, Mario Draghi, pasará a la historia como el salvador del euro, el único presidente del organismo que nunca subió los tipos de interés en la zona euro. Búscate una excusa para ver qué tienen en común Newton y Lorca, para preservar el planeta como Jane Goodall, para cambiar el arte con Duchamp. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8 y 13 minutos de la mañana, Tertulia Capital en marcha. Ismael García Santos, analista geopolítico y economista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Buenos días. Buenos días, Rubén. Muy bien. Aquí andamos, pasando el verano. Muy bien. ¿Cómo va el fresquito Sí, por bien. la Sierra Burense? Por la Sierra de Gredos, bien. Tenemos fresquito por la noche y ahora primera hora también. Buena comida, o sea que para quedarte, ¿no? Para quedarte, fenomenal. Sí. Muy bien. Claro. Muy bien. Con pocas ganas de volver por Madrid, Eduardo Abad, presidente de UPTA. ¿Qué tal, Abad? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Sí. Bueno, yo ya sabes que a mí Madrid me gusta. Me va la marcha de Madrid. Sí, pero bien, venir un poquito, hacer aquí, poquito 4 cositas, comer bien, que también se come bien, pero luego para arriba otra vez. Hay que empezar el curso político y empezar con ganas, cargando pilas y en el norte descansando. Allí duermes bien tú también, allí duermes bien, así estás, como un toro. Fernando Gómez Calcerrada, abogado de despacho Orlede. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, Rubén, y los demás. Recién empezaron las vacaciones, ¿no? Queréis recordar, ¿no? Bueno, sí. Bueno, la segunda parte. La segunda parte. Aquí en la costa gaditana, pues está estupendamente. Bueno, ¿hay mucha gente por allí? Sí, gente, sí, gente, pero hace unos días que estuve en Madrid pasando 3 o 4 días, también había mucha gente en Madrid. Ah, sí, bueno, pues el puente está tranquilito, El puente ha estado tranquilito y mucho cerrado, Aprovecha la gente para tomarse un descanso. Oye, luego os pregunto por cositas aquí en clave local, el tema de lo de la jornada laboral, que es una de las cosas en ese curso político que decía Abad que hay que retomar, pues a ver qué pasa con lo de la jornada. Hay una encuesta que publica hoy el Economista sobre que no le gusta mucho esto a las pymes y a los autónomos. Luego os lo pongo sobre la mesa. Malestar que hay también en parte del sector hotelero, sobre todo Comunidad Valenciana, con el tema del inserso. No les salen las cuentas y amenazan con plantón. Pero os quiero preguntar antes por una de las noticias de hoy, que va a ser Estados Unidos. Comienza allí la convención demócrata, va a coronar
Harris y a su vicepresidente Wolf como cartel electoral de cara a los comicios del mes de noviembre, que ya va quedando menos, ¿eh? Es una de las citas políticas que tenemos en el calendario a la vuelta del verano, o la cita política sin duda, hablando del exterior, que tenemos a la vuelta de la esquina. Quería preguntaros varias cosas en clave económica. Una es qué peso van a tener la economía en esas elecciones. Ya parece que hemos perdido el miedo a esa recesión en Estados Unidos que tanto zarandeó las bolsas en el comienzo del mes de agosto, y el tema, una de las medidas estrellas de Harris, que detallaba el viernes junto a cierto incentivo para comprar vivienda, pero sobre todo el control de precios, ¿no? Eso quiere controlar la subida de precios, prohibiendo que los precios abusivos en toda la industria alimentaria. O porque había un informe este fin de semana que decía que los precios de los alimentos han subido más de un 20% bajo la administración Biden, con Harris de número 2. Ismael, empiezo contigo. Vale, pues yo lo que tengo bastante claro es el pensamiento liberal que debe predominar, y todo lo que sea intervencionismo no puede tener más que malas consecuencias. Porque es es contraproducente el hecho de que se pretenda controlar los precios. La tendencia natural debe de ser que la ley de oferta y la demanda sea la que realmente regule el tema de precios. Si hay un abuso con el tema de precios en Estados Unidos, como está pareciendo haberlo en el tema alimentario, obviamente será la población que compra la que tendría que regular eso mediante las opciones de comprar menos, comprar de otra manera, y si intervenimos los precios vamos a no poder dejar entrar a otros competidores que puedan, en cuanto a vendedores entiendo, a los comercializadores, que puedan regular de alguna manera natural en cuanto a ley de oferta y demanda esta evolución de los precios. No es muy interesante el tema de la intervención de precios, y lo estamos viendo, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en España, y al final todo tiene consecuencias. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo Abad? Bueno, yo sabes que evidentemente hay determinadas cuestiones que hay que controlar, y una de ellas es los precios de la alimentación, ¿no? No podemos tener una industria alimentaria que evidentemente marque el devenir de determinados precios de determinados alimentos que son de primera necesidad, como está pasando en Estados Unidos, como está pasando en Europa, como está pasando en prácticamente todo el mundo. Se ha tomado la decisión, y se han tomado decisiones erróneas en el pasado, permitiendo oligopolios absolutamente controladores de los precios, grandes empresas que son las que al final controlan no entre la ley de la oferta y la demanda, sino que tienen prácticamente toda la oferta aglutinada en 2 o 3 empresas, y que son las que marcan el ritmo de los precios de la alimentación. Y creo sinceramente que hay determinadas cuestiones que sí que hay que empezar a poner encima de la mesa como que son cuestiones prioritarias. No se puede en el siglo que estamos, en el año 24, estar hablando de precios muy por encima de los costes reales para que que las personas puedan alimentarse, ¿no? Estamos hablando de comer, estamos hablando de algo que es prioritario, y cuando hablamos de algo prioritario, los gobiernos tienen que hacer que sus ciudadanos puedan evidentemente saciar las necesidades alimentarias de una forma normal, natural y asequible, sobre todo. No puede ser que la comida quede estrictamente determinada. La comida sana, saludable, lo que es fundamental, velar por la salud y por los intereses de la mayoría. Creo que debe de ser los gobiernos quienes tomen decisiones cuando la industria cruza la raya que nunca se debe cruzar. Luego te pregunto qué medidas, porque eso que estamos hablando de los precios y de cómo controlar los precios, y sobre todo centrado en los alimentos. Hemos visto subidas importantes también de los alimentos aquí, sobre todo en algunos en concreto en España. Luego te pregunto cuál sería tu receta para limitar los precios. Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre este plan de Harris que conocíamos el viernes como media estrella? Sí, vamos a ver. Hoy empieza la convención en Chicago, la convención demócrata. Estamos asistiendo a una elección, carrera presidencial muy sui generis este año, porque los 2 candidatos son nombrados por aclamación popular, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿No? Apenas ha habido caucus, elecciones en los diferentes distritos. Entonces, vamos a asistir
lo que es una campaña política, igual que les pasa aquí en España, igual que pasa en Inglaterra o en Indonesia. Es decir, va a haber muchas promesas, va a haber muchas declaraciones, va a haber muchas ideas o lanzar mensajes para atraer ese voto de las diferentes minorías, si la hispana, la de color, etcétera, etcétera. Pero fíjate, lo que está diciendo la señora Harris en un país en donde la liberalidad es el santo y seña de la economía, o el liberalismo, el santo y seña de la economía estadounidense, es una intervención federal de los precios de aquellos productos abusivos, es decir, una norma para todo el conjunto de los diferentes estados que forman la Unión. O sea, es muy complejo. O sea, ya en nuestro país es una norma de una gran complejidad, y aquí lo hemos resuelto reduciendo impuestos o el gravamen fiscal que tienen determinados alimentos. Determinar en Estados Unidos, con la gran industria que hay, usted es abusivo, usted no es abusivo, y a partir de ahí establecer unas normas de carácter federal es muy complejo. Yo creo que vamos a asistir a muchas declaraciones y a muchas promesas electorales en esta carrera en la que vamos a asistir de aquí a noviembre. Oye, eso que decías, Fernando, te pregunto, que ambos candidatos, me parece interesante, han sido elegidos por aclamación popular, Trump y Harris, sí, que hemos visto cómo ha sido el proceso tras esa renuncia de Biden. ¿Tú crees que si no hubiera sido por aclamación popular, hablando de los demócratas, ya que estamos hoy con ese comienzo de la convención, Harris sería la candidata para enfrentarse a Trump en noviembre? Fíjate, lo hemos hablado en varias ocasiones, y había, a raíz del debate que hubo en televisión del presidente Biden, el expresidente, o presidente como les gusta a ellos llamarlo, Trump, es decir, se dieron cuenta de que de que esto no funcionaba, de que esto había una carrera contra el reloj para elegir a alguien que supiera al presidente. Y no había otra persona. Estuvieron mirando, a ver quién es el guapo que torea con esta situación, con 5 meses simplemente para lograr una victoria o una derrota, y la única persona que podía encajar y que podía generar alguna expectativa, porque había estado acompañando al presidente Biden durante muchos años, había estado saliendo en televisión mucho tiempo, tenía una imagen nacional e internacional, era la señora Harris, y por eso es la que han elegido como alguien que pueda ser la gran esperanza demócrata para intentar ganar las elecciones. ¿Tú, Ismael, qué crees? Que si hubiera habido unas, llamémoslo, primarias, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Hubiera salido Kamala Harris, porque a fin de cuentas es la persona que se ha estado mostrando, es la persona que está haciendo la cobertura, vamos a llamarle todos los fallos de Joe Biden, que ya conocemos todos de sobra, y de alguna manera es la que tiene alguna posibilidad por una cuestión de confianza y una cuestión de mostrarse y estar mostrada a lo que es el público demócrata en general. Y quería hacer una puntualización antes, lo que decía Eduardo, en el tema del control de precios. Sí es verdad que de alguna manera hay que controlarlo, pero no mediante la medida que propone Kamala Harris, en el sentido de decir, pues por mis narices, esto tiene que ser así. Fernando apuntaba al tema del control que hemos hecho aquí vía fiscalidad, que es una manera, y una cosa que me ha gustado que dice Eduardo, y eso estoy totalmente de acuerdo, es que hay que evitar como sea los oligopolios, porque al final de cuentas hay 4 personas que, echándose un mus después de una comida, son capaces de imponer unos precios a todo el mundo, y ahí es donde hay que controlar realmente que la situación no acabe desmadrándose. Y nada, en cuanto a Kamala Harris, yo creo que es la que de verdad tendría opciones si hubiera habido los caucus correspondientes, que bueno, pues al final no ha sido así. Como estaban hablando, ha sido toda aclamación popular de uno y otro candidato. A ver qué es lo que dice el público norteamericano. Te pregunto por las dos cosas, Eduardo, por lo de la aclamación popular y por la medida, o la mejor medida, cómo se puede controlar el tema de los precios, porque esto es válido no solo, como decíamos, para Estados Unidos, sino también hemos visto aquí cómo se ha puesto la cesta de la compra. En Estados Unidos lo curioso es que un partido político elija a un personaje como el que ha elegido, ¿no? Como Trump, para poder volver a ser presidente de Estados Unidos. Alguien que, no nos olvidemos, fomentó el asalto, pues nada más y nada menos que al Parlamento, ¿no?, americano, fomentó el asalto a la máxima instancia, no sé. Yo creo que
paren ustedes el tren, que es mejor bajarse, ¿no? Y Kamala Harris, bueno, pues al fin y al cabo la segunda, la que ha estado ahí, bueno, pues siempre sacando las castañas del fuego a un presidente que evidentemente que ha sido presidente, yo creo, por casualidad, que ha tomado decisiones evidentemente que creo que no totalmente inadecuadas, que ha sido pues un desastre desde el punto de vista de la imagen pública de lo que es la institución, como es el gobierno de Estados Unidos, y que al fin y al cabo, bueno, pues el propio partido, pues haciendo la fuerza, las personas que al fin y al cabo, las empresas, las personas que ponen el dinero encima de la mesa para que alguien tenga capacidad de hacer una campaña, han decidido y han forzado evidentemente la retirada, ¿no?, de esta. Bueno, creo que el control de precios es un control de precios que yo soy enemigo también del intervencionismo puro y duro, pero hay determinadas cuestiones que creo que en estos últimos años se han cruzado, ¿no? En España hemos visto cómo se ha tratado de controlar el precio vía fiscal. Digo tratado, porque al fin y al cabo, vemos que las empresas de alimentación, las grandes gestoras de alimentación, las que envasan, las que producen, las que venden, al fin y al cabo han cambiado simplemente poniendo menos producto dentro de los envases, ¿no? Había algo tan esencial que un ama de casa, que un hombre que va a comprar al supermercado es capaz de detectar, donde antes un producto, venía embolsado, venía dentro del recipiente y era de 600 gramos, pues han bajado el precio simplemente bajando la cantidad de producto. Tiene que haber un control de verdad por parte de los ministerios correspondientes de consumo, algo que no está sucediendo tampoco en España. Las grandes empresas siguen haciendo lo que quieren, por mucho que bajemos el precio del IVA del aceite, es cierto que se ha bajado un 5% y que ha bajado el 5% del producto, pero no es menos cierto que ya se está demostrando que hay determinadas empresas que están envasando menos producto del indicado dentro del TAR. Es decir, hay una especie de aquí todo vale, aquí todo sirve, no hay ningún tipo de control de verdad exhaustivo en algo que es prioritario, insisto. A mí que los precios de determinadas cuestiones sean libres y los mercados se controlen ellos a sí mismos, me parece bien. La alimentación es algo, igual que la salud, que es evidentemente prioritario. Es para todos los ciudadanos y ciudadanas, tiene que ser algo absolutamente justo, y es algo necesario, y creo que son temas tan evidentes y de tanta relevancia que si los estados tienen que controlarlo, Alemania lo está haciendo, el Reino Unido lo está haciendo, Francia ya lo hizo, es decir, tenemos que ser capaces de discernir, pero también distinguir totalmente lo que es prioritario de lo que es aleatorio, y la alimentación, insisto, es prioritaria. Oye, ahora os pregunto ya por economía doméstica, por el tema de los hoteles, el inserso, por la jornada laboral, pero muy pendientes también están los mercados de Oriente Medio. Ha llegado Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, allí después de posponer el viaje previsto para la semana pasada por la incertidumbre sobre si se va a producir un ataque de Irán a Israel en respuesta. Está bajando el precio del crudo esta mañana, muy pendiente allí también de la demanda de China. Ha hablado Blinken y ha dicho que estamos ante posiblemente un momento decisivo y puede que la última oportunidad para alcanzar un alto el fuego en Gaza. ¿Es la última oportunidad, Ismael? Pues sí, es la última oportunidad, porque como hemos podido ver, la evolución en el norte de Israel es terriblemente negativa. Hezbollah está mostrando un músculo tremendo. Ya sabemos que está financiado por Irán y van de la mano. Y claro, tienen aliado a Hamas, no por afinidades confesionales, que no lo son, porque Hamas es sunita, como todos sabemos, y Hezbollah e Irán son chiitas. Pero la realidad es que tienen un enemigo común, y el enemigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? O sea, el enemigo de mi enemigo, o el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esa es la realidad. Sí. Y eso es lo que está pasando. Hay un pinzamiento entre el norte y el sur, y si estalla una guerra abierta
en la zona norte de Israel, es difícil que eso se pueda parar. Totalmente difícil, porque Irán ya sí estaría dispuesto a atacar abiertamente a Israel. Las consecuencias de todo esto podrían ser terribles, porque Hezbollah controla gran parte del Líbano, pero no olvidemos que en el Líbano hay una zona cristiana que probablemente acabaría en secesión. Es decir, la evolución de todo esto sería absolutamente impredecible, y no podemos olvidar que lo estamos mezclando con la guerra entre Rusia y Ucrania y los diferentes frentes que puede haber en el mundo, en Taiwán, en Corea del Norte y en muy distintos sitios con temas islamistas y demás. Más la economía general, que ya estamos viendo que en el mundo occidental está teniendo problemas de toda índole, como estaba hablando ahora mismo, estamos hablando del tema de alimentación y muchos temas más. Bueno, la situación puede ser absolutamente descontrolada, y efectivamente sí es la última opción para poder parar lo que podría ser una guerra abierta en todo Oriente Próximo, y que nos afectaría a todos, lógicamente. Fernando, Eduardo, algo sobre esto que vamos a escuchar a Blinken. Bueno, algo muy rápido. Sí, yo lo comentábamos la semana pasada. Yo no creo que realmente, dentro de mi ignorancia en esta materia, que haya una guerra directa entre Irán e Israel, sino que la partida se juegue en el tablero libanés. Y ahí es donde se produzcan los diferentes ataques, defensas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es curioso también, con esto ya termino, el esfuerzo denodado por parte de Estados Unidos para evitar conflictos, al que se une también, ¿no?, un país como Qatar, y quieren evitar el conflicto a toda costa por todas las repercusiones mundiales que puede tener y todas las consecuencias de todas conocidas en ámbitos tan tremendos como terrorismo internacional o crisis económica. Sí, yo totalmente de acuerdo porque, bueno, evidentemente la geopolítica en este caso es un elemento fundamental. La falta de liderazgo en Estados Unidos, bueno, pues evidentemente deja también muy al descubierto la situación que está pasando en Israel, y la falta de liderazgo en Estados Unidos significa también que no haya ese equilibrio, vamos a decir, natural sobre el peso en el mundo, ¿no? Eso nos lleva a que en estos momentos países como Irán, Corea, tenemos a Rusia, no tienen un contrapunto que era tan importante cuando Estados Unidos tenía un verdadero líder o tenía un liderazgo perfectamente establecido. Y eso al final, bueno, pues mundialmente se paga. El irnos a un conflicto abierto en Oriente Medio es malo para todo el mundo. ¿Qué vamos a decir ya de Europa con sus liderazgos? Evidentemente que desde que la presidenta alemana dejó de ejercer, evidentemente Europa ha dejado a la mínima expresión su impronta en el mundo, en la geopolítica, y desde luego estamos en un momento pues complicado y delicado. Cuanto antes se resuelva Estados Unidos y quién va a dirigir Estados Unidos, antes tendremos resueltos los conflictos en el mundo, y eso sí que es importante y creo que es de vital importancia. Estas son las palabras de Blinken hace unos minutos. This is my 9th visit since October 7th to Israel. El 7 de octubre a Israel, el Oriente Próximo, es un momento decisivo, probablemente el mejor y tal vez la última oportunidad para llevar a los rehenes a casa, lograr un alto el fuego y poner a todos en un mejor camino hacia la paz y una seguridad duraderas. Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, como analizamos en nuestra tertulia ahora con Ismael García Santos, Eduardo Abad y con Fernando Gómez Calzarrada, muy pendientes de las noticias que lleguen hoy desde Oriente Medio. Vamos a publicidad y a la vuelta os pregunto un poquito por el turismo. Hay mucha gente que sigue de vacaciones, otros que han venido ya, otros que se van a ir porque va a comenzar el programa del Inserso, y los hoteleros valencianos no lo tienen muy claro. Ahora os pregunto por ello. Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas. En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La tertulia capital. Ocho 37 minutos de la mañana. Hablamos del sector turístico, hablamos de los viajes del Inserso y del malestar que hay en buena parte del sector hotelero, sobre todo en la Comunidad Valenciana, por las condiciones y los precios de los viajes del Inserso, que denuncian que se llevan contratando desde hace años sin contemplar revisión de IPC ni de cualquier otro aspecto. No les salen las cuentas. Dicen que ellos les dieron al gobierno una referencia que podría estar en costes 33 euros IVA incluido y que está lejos de los 6-8 euros menos que se cobra por persona, que se contrata por persona. Eduardo, empiezo contigo ahora. ¿Entiendes el malestar? ¿Entiendes que a los hoteleros no les hagan las cuentas? Bueno, os lo dice un hostelero, un pequeño hostelero. Vamos a morirnos de éxito en este país. Yo creo que llevamos años en la hotelería, sobre todo, llevamos años siendo referente prácticamente mundial, en el que ha subido la facturación después del COVID, ha subido un 20% sobre la época pre-COVID, en la que se han disparado los precios. No nos olvidemos, los que viajamos mucho por temas de trabajo, sabemos que no hace mucho tiempo teníamos habitaciones, un hotel normal de 3-4 estrellas, 80-90 euros en Valencia. Hoy prácticamente es imposible coger una habitación en Valencia por menos de 140 euros. Lo mismo pasa en Madrid, lo mismo pasa en Barcelona, lo mismo pasa en Galicia. Nos vamos a morir de éxito porque hay una sobredimensión de la demanda en el sector hostelero, turístico. Creo que es un año de los que vamos a recordar durante muchos a nivel de facturación, y luego evidentemente sobra en este momento para los hosteleros hablar de todo lo que tiene que ver del Inserso. El Inserso se creó en su día para que personas pensionistas, jubilados, evidentemente, pudieran viajar a un precio asequible. Hoy ya no es negocio para la hostelería, para la hotelería, el que haya ese tipo de condiciones, por una sencilla razón. Pues porque hay una sobredimensión, insisto, de personas que viajan, que están, han decidido tener
como un destino España, sobre todo la costa valenciana, catalana, estamos hablando de Murcia, estamos hablando también de la zona de Andalucía, pero este mismo problema va a pasar en Galicia, va a pasar en Asturias, va a pasar en Cantabria, porque, insisto una vez más, hay una brutalidad, vamos a ver, de sobredimensión de personas que han decidido venir a España, que es total. Lo estamos viendo, y perdonar que simplemente apunto un poco más, con la turismofobia que se está empezando a ver en casi todos los sitios de típicos turísticos, ¿no? Aquí en Galicia tenemos Santiago, en la que hay una sobredimensión brutal de la capacidad hostelera, y por eso tiran los precios para arriba, porque esto sí que es ley de oferta y demanda. Claro, eso te iba a preguntar, y termino rápido contigo y le cedo la palabra a Fernando y a Ismael. ¿Por qué se siguen manteniendo esos precios? Entiendo que porque hay alguien que los paga. Ayer precisamente en un tuit ponía alguien, oye, me han cobrado 19 euros por 2 desayunos normalillos, decía, no recuerdo dónde decía, pero y decía, bueno, pero eso sí lo cobran así porque hay gente que lo paga, si no, no lo cobrarían. No se mantienen, suben los precios, sí, aparte, está subiendo los precios continuamente. Si hablamos del sector de la hostelería, bueno, pues aquí en Galicia yo creo que tenemos una contención en determinados precios. Aún te puedes tomar un café en una terraza, aún te puedes tomar una cerveza en una terraza, o te puedes ir a comer a cualquier restaurante. En determinadas ciudades ya es muy difícil que una familia pueda ir a comer tranquilamente sin dejarse medio sueldo, ¿no? Sí. Bueno, pues en el caso de la hotelería, evidentemente, los precios se han duplicado prácticamente. Es imposible, de verdad, que con la capacidad económica que tenemos en nuestro país seamos capaces de asumir los precios que nos están poniendo. Y esto es porque, evidentemente, España es un país muy seguro, muy tranquilo, que se come bien, que hay un clima pues muy aceptable y que es uno de los referentes de la tranquilidad y de la seguridad. Y la gente en el mundo lo que pide es eso, viajar para estar seguros, para estar tranquilos y para estar de vacaciones sin que tengan encima de la cabeza pues un problema de seguridad, que al fin y al cabo es lo que todos queremos, ¿no? Fernando. Mira, tengo delante, hablando de precios, de la página de Inserso, 9 noches con transporte en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Andalucía, pensión completa 290 euros. Si es sin transporte, 253 euros. Claro, esto estamos hablando de unos menos de 30 euros persona día, pensión completa, hotel, cosa. Son precios muy difíciles de mantener, ¿no? Entonces, el Inserso, que fue una cosa magnífica, creada hace 40 años y muy ingeniosamente, que intentaba establecer dos pilares fundamentales. Uno, que la gente jubilada pudiera viajar, ir a la costa y a sitios turísticos, y dos, llenar en invierno esos hoteles turísticos que se quedaban completamente vacíos y darles una utilidad y, por lo tanto, mantener un empleo. 40 años después, este modelo pues parece ser que no funciona lo que debería funcionar. Y lo que apuntaba Eduardo hace unos minutos, es que la situación turística en España ha variado brutalmente desde la pandemia. Hay un encarecimiento. Esto sería otro debate, ¿no? Si nos gusta o no nos gusta esta conversión turística tan alocada que estamos viviendo. Indudablemente, la española de hace 40 años es muy diferente de hoy en día. Los precios son muy difíciles de mantener. El que va al Inserso, claro, ya no es la persona de los años 90, de los finales de los 80, ya es una persona que hoy día, el jubilado, pues ha viajado por su cuenta, tiene otros medios, cambia un modelo. Y entonces, claro, yo entiendo perfectamente que los hosteleros valencianos o los andaluces, Cataluña o donde sea, pues claro, ya vean usted, con estos pliegos, en el concurso que se está estableciendo, estos precios, es muy difícil mantener hoy día, con la escalada de precios en el mundo turístico, mantener calidad, servicio y obtener con ello un beneficio. Por lo cual, yo imagino que esto le van a dar una vuelta tarde o temprano, ¿eh? Ismael. Vamos a ver, hay una cosa que está clara, que es que nuestro país es referente mundial, como bien decía Eduardo, por la tranquilidad, por el clima. Tenemos turismo de interior, tenemos turismo de costa, tenemos sol, tenemos monumentos artísticos. Se podría decir que lo tenemos todo. Por eso hay una gran demanda, y por eso la ley de oferta y demanda está destrozando un poco los equilibrios en los precios,
en las repercusiones que pueda haber. Pero no podemos olvidar que el tema del inserso, cuando se monta, es para beneficiar a dos partes. Esa es la teoría, la teoría base de todo esto. Una parte sería la hostelería para intentar eliminarla, desestacionalizarla, para intentar desestacionarla, porque la estacionalidad que tenía la hostelería hace años era bastante grande. Por otro lado, ayudar a las personas con menos poder adquisitivo, que, como bien apunta Fernando, antaño tenían un poder adquisitivo muy bajo y ahora mismo pues hay muchas personas jubiladas que tienen un poder adquisitivo mayor. Todo esto ha cambiado. Y lo que yo siempre digo, lo que hay que hacer es trabajar, analizar. Lo que no se puede es forzar a los hosteleros a mantener unos precios que ya no pueden, que les hacen que no puedan mantener la misma calidad, y sabiendo que tienen ahora mismo una mayor demanda. Pero no nos podemos olvidar nunca de cuál era el objetivo inicial. Eso sí, lo que hay que hacer es trabajar para que los hosteleros puedan seguir manteniendo esas prestaciones a las personas, y sobre todo centrarse en qué personas se les ayuda, porque evidentemente hay personas jubiladas que tienen mayor poder adquisitivo y hay personas que tienen menor poder adquisitivo. Habría que mantener, bajo mi punto de vista, la filosofía inicial, es decir, la filosofía inicial era intentar evitar la estacionalización que tenía la hostelería. Ahora la tiene mucho menos por el tirón que tiene nuestro país en cualquier época del año, pero en cualquier caso siempre hay algo de estacionalización cuando llega el invierno, etcétera. Y por otro lado, también discernir qué personas son las que de verdad necesitan más ese ajuste de precios, porque estamos generalizando, porque en este país parece que no gusta trabajar, no gusta analizar las cosas, se ponen medidas y ala, venga, todos en el mismo saco, y eso así no funciona, y se está demostrando evidentemente. Bueno, oye, os dejo descansar de vuestro descanso, nunca mejor dicho, disfrutar de vuestro lunes. Sed buenos, disfrutadlo, intentar pagar no muy caro, si encontráis algo que merezca la pena. Pero bueno, un placer haberos tenido por aquí. Gracias por madrugar con nosotros. Ismael García Santos, Eduardo Abad, Fernando Gómez Calzarrada. Lo dicho, buen lunes. Adiós, a seguir. Buen día. Un abrazo. Adiós, un abrazo. Hasta luego, buen día. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé un escenario de estabilidad atmosférica en la mayor parte del país, con cielos mayormente despejados, y en el tercio noroeste y los Pirineos se espera la presencia de nubes bajas durante la mañana. Las probabilidades de chubascos que podrían ir acompañados de tormentas son bajas y se limitarían principalmente a las zonas costeras de Cataluña y Baleares. Durante la tarde podría formarse nubosidad de evolución en los sistemas ibérico y central. En el área del estrecho se prevén nieblas matinales que podrían persistir a lo largo del día. En Canarias se esperan intervalos de nubes medias y altas, junto con nubes de evolución en las islas más montañosas, con posibilidad de algún chubasco aislado. Además, no se descarta la presencia de calima ligera en todo el archipiélago. En cuanto a las temperaturas, las máximas tenderán a subir en el noreste, mientras que en la zona mediterránea se espera un descenso. En las mínimas predominarán los aumentos en la mitad sur y Canarias, mientras que en la mitad norte y Baleares se observarán descensos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Ruta 42. Músicas de ida y vuelta. En los fines de semana de agosto te llevo de viaje por la Ruta 42. Los sábados de 8 a 10 de la noche y los domingos de 4 a 6 de la tarde escucharemos juntos las grandes composiciones musicales del siglo XX. Bossa, jazz, swing, soul, orquestas, baladas y más. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
10 minutos para las 9 para que echen a andar las bolsas europeas. De momento con mucha indefinición, con poca definición, con los futuros muy planos. Poquito movimiento para arrancar la semana, para arrancar el lunes. Futuro del IBEX, Manuel, ¿cómo lo tenemos? Buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén. Pues subiendo un timidísimo 0,05, es decir, mucha indefinición en un IBEX que va a partir desde los 10.949 puntos. Cerraba el viernes con ganancias del 0,6% en una semana alcista, de vuelta al optimismo en que la economía estadounidense evitará la recesión. Hoy apunta esa jornada de transición antes de conocer esas decisiones de política monetaria de varios bancos centrales a lo largo de la semana, también actas de la Reserva Federal y, por supuesto, los mensajes que lleguen desde Jackson Hole, aunque eso no llegará hasta el viernes, al vernos el plato fuerte con las declaraciones de Jerome Powell. En cuanto a hoy, tenemos datos en la balanza comercial del primer semestre que va a publicar el Ministerio de Economía. Recordemos que hasta el mes de mayo registra un déficit mayor al que acumulaba en los primeros 5 meses de 2023. Y hoy el Banco de España va a publicar el avance mensual de la deuda pública correspondiente al mes de junio. En el plano corporativo hay que estar atentos al sector aerolíneas. Hoy Tour España publica la cifra de pasajeros internacionales en el mes de julio. Se espera un nuevo récord. También ArcelorMittal, que hoy cuenta con una mejora de recomendación, y veremos qué rumbo toma en este caso Grifols, después de esa macrodemanda en Estados Unidos, por una demanda colectiva por una posible violación de las leyes de valores, y que han vuelto a dejar una semana para olvidar para la fabricante de hemoderivados. Tenemos la prima de riesgo española en los 84 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años al 3,06%. En el resto de bolsas europeas, ¿cómo vienen los futuros y cuáles van a ser los protagonistas, Paloma? Pues vienen teñidos de rojo. Tenemos caída para el futuro del DAX del 0,17%, recorte también en esa misma cota para el futuro del FTSE británico. En París, el del CAC 40 retrocede un 0,10 y el del Eurostock 50 está muy plano, pero la tendencia también es negativa. Huérfanos de referencias macroeconómicas, hoy miramos a varios protagonistas. Por un lado, tenemos el sector farmacéutico, con Bavarian Nordic a la cabeza, y es que la compañía biotecnológica ha dicho que planea aumentar la producción de su vacuna contra la viruela del mono y que trabaja en estrecha colaboración con todas las partes interesadas para garantizar un acceso equitativo a la misma. También pendientes de Leonardo, porque el grupo de defensa italiano es noticia porque S&P Global ha elevado su perspectiva crediticia para el grupo de estable a positiva. También nos vamos a fijar en Porsche, que ha anunciado que planea invertir en Bartra y adquirir una participación mayoritaria en uno de sus negocios como parte de la reestructuración financiera de la compañía de baterías. Y nos fijaremos en Ericsson, que también ha firmado en este caso un acuerdo con Koch Equity para vender una filial estadounidense. Y recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto, con correcciones en las bolsas que mejor comportamiento tuvieron la pasada semana. El Nikkei de Tokio con una caída del 1,7 y pérdidas del 0,85 para el Kospi surcoreano. Números verdes en las plazas chinas. El Hansen de Hong Kong avanzando casi un punto porcentual, se revaloriza a medio punto. El índice de Shanghai en una jornada en la que, mirando a Wall Street, los futuros anticipan ligeros descensos del 0,1% para el Dow Jones y para el S&P 500, prácticamente lo mismo en el caso del futuro vinculado al tecnológico Nasdaq. También hay un respiro en los futuros del crudo. El Brent opera en los $79,28 y también se desinfla, baja la cotización del West Texas hasta los $75 la unidad. En cuanto a las divisas, el euro hoy está revalorizándose frente al dólar y vuelve a cosechar nuevos máximos anuales a $1.10,46. Alexis Ortega, asesor independiente. ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los inversores con las luces largas, mirando a Jackson Hole, que llega el viernes. ¿Qué esperas de esa cita? Bueno, la verdad es que de alguna manera lo que esperamos es un poco cuál es la posición de la Reserva Federal con respecto a todos los datos que han ido pasando, tanto desde el punto de vista de la caída de la bolsa de hace como 2 semanas como de los últimos datos de inflación. La verdad es que el mercado está apostando muy fuerte por una rebaja de tipo de interés en septiembre y desde luego el mercado lo que mirará es si realmente esa apuesta es válida o habrá que esperar a la reunión posterior. Mirando también a Japón, hoy caída para el Nikkei de Tokio, frenazo, respiro tras las subidas de la semana pasada y pendiente del yen, hoy con esa subida del 1% frente al dólar. ¿Qué te dice, Alexis? Claro, ahí es donde yo creo que está el gran problema de lo que venía sucediendo en los mercados prácticamente hace 2 semanas, que es el famoso carry trade. Entonces, inicialmente la fuerte subida del yen es la que realmente provocó la caída de las bolsas. Y luego más tarde, la semana siguiente, hemos tenido una fuerte caída del yen. El yen ha llegado a 140 y ahora prácticamente nos hemos ido otra vez a la zona de los 150, 155 aproximadamente. Entonces, realmente, ¿cuál es el plan de mantenerse en esta situación? Si se mantiene esta situación, el carry trade sea otro elemento favorable para
para las bolsas, pero desde luego lo que vamos a tener es una tendencia ahora de apreciación del yen, pues obviamente el carry trade dejará de funcionar como el gran combustible de las bolsas. Por lo tanto, hay que estar vigilando cómo se mueve el dólar yen para adivinar si realmente es ya el final o no, como algunos predicen del carry trade. Mirando también a Oriente Medio, a las negociaciones, escuchamos a Blinken decir que podemos estar ante la última oportunidad para llegar a un alto fuego en Gaza. En ese escenario también juega un papel importante la reacción del crudo. Lo tenemos hoy bajando, caídas para los futuros del Brent de casi medio punto, lo mismo que para el West Texas. Todo eso, ¿cómo puede afectar a los mercados? ¿Cómo puede afectar a las materias primas, Alexis? La verdad es que yo creo que realmente el tema geopolítico de alguna manera debería haber dado lugar a un incremento del precio del petróleo, que estuviéramos prácticamente en la parte alta del rango de ese 70, 90 aproximadamente. Y yo creo que estamos más bien en la parte de abajo, lo cual de alguna manera nos está anticipando que la demanda de crudo va a ser algo menor de lo que realmente el mercado anticipaba, y por tanto me da la impresión de que no estamos en una situación de fortaleza del crudo. Yo más bien preveo una situación de estabilidad, porque al cual está la situación geopolítica, el precio del petróleo en estos momentos debía haber estado en la parte alta. Por terminar, mirando a datos, la semana pasada tuvimos buenos datos en Estados Unidos de consumo, ventas minoristas, las cuentas de Walmart, buen dato también, o positivo, no tan negativo como se esperaba, de mercado laboral, peticiones semanales de subsidio por desempleo. Esta semana, además de la inflación, tenemos PMIs, servicios ambos lados del Atlántico. Nos van a indicar cómo están las economías. ¿Hemos perdido ya el miedo a la recesión? Está ahí sobre la mesa. Yo creo que todavía es prematuro de haberle quitado ese miedo. Lo que pasa es que, como digo, realmente lo que tuvimos hace 2 semanas se vendió como que era miedo a la recesión, y yo creo que era sencillamente miedo a que el yen iniciara una tendencia alcista sine die y que prácticamente destrozara el carry trade. Por lo tanto, yo creo que ni antes había un miedo a la recesión, ni hoy tampoco creo que haya ningún tipo de miedo a la recesión. Hay un cierto temor a que, obviamente, después de datos muy buenos y de un 2024 que parecía que íbamos a entrar en la recesión y no se ha alcanzado, pues ahora mismo pues puede aparecer un escenario como ese. Pero ahora mismo yo creo que es prematuro plantearnos la idea de una recesión. Vamos a ella. Bueno, pero yo creo que ahora mismo los datos no están en ese sentido. Pues vamos a por la semana. Me preocupa más el tema del oro, por ejemplo, que nos está lanzando una señal de que es prematuro bajar los tipos de interés. Nada más. Es prematuro bajar los tipos de interés. Vale, me quedo con eso. Alexis Ortega, asesor independiente. Gracias, un abrazo, buen día, buen negocio. Hasta la próxima. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de